La ciudad que fascinó a los españoles se asentaba sobre una isla rodeada por lagos de escasa profundidad, en el fondo de un valle cerrado por volcanes de cumbres nevadas. Cosas propias del Amadís de Gaula, una nueva Venecia. Esas fueron las comparaciones que los barbudos establecieron al ver aquella gran metrópoli de calles ordenadas y casas construidas alrededor de patios, en cuyas estancias giraban las piedras de moler maíz y los usos con los que las mujeres hilaban algodón. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos en 49 o más, un programa de Canal Diocesano de Televisión, en el que cada semana, como saben quienes nos siguen habitualmente, presentamos un buen libro, un libro que nos parece interesante, de distintas temáticas. Procuramos, a veces son historias, a veces son los autores los que nos llevan a presentarles el libro. En este caso yo creo que es la historia la que tiene un interés singular. Nos ayuda para ello un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos efectivamente con una historia que en estos meses se van a cumplir los 500 años de la conquista de México. Por eso, pues un poco también me hago eco, nos hacemos eco en el programa de ciertas efemérides de relumbre. Y una de ellas es esta, la conquista de México, que es el título que vamos a traer hoy, Una nueva España, el subtítulo, de un autor de Cuenca, nacido en el año 1972, Iván Vélez, arquitecto de formación, investigador y bueno, asociado a la Fundación Gustavo Bueno. Ha escrito unos libros también previos a esta conquista de México, sobre la leyenda negra 1 y el mito de Cortés, y colaborador en artículos en revistas desde el ABC, El Mundo, La Gaceta. Bueno, pues es un libro que traemos con motivo de esta efeméride de los 500 años de la conquista de México, para amantes, por tanto, de la historia, creo que además son bastantes de las personas que nos ven y que nos siguen habitualmente, lo hacen precisamente pues porque, bueno, estos libros que proponemos son la oportunidad y la ocasión para adentrarse en historias interesantes. Este es el caso, el de la conquista de México. Como todo, Antonio, hay detrás de estas historias también una leyenda importante que en muchos casos enturbia la historia. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, porque a la hora de, cuando te entras en el libro, te das cuenta de que a Cortés no solamente le acompañaba un escribano, como solía ser el caso de Pizarro, con lo cual la historia viene de una sola fuente. Aquí hay algunos momentos que la propia historia la cuentan 4 escribanos, más el propio Cortés, con lo cual tenemos, y Cortés es cartas que escribe un año habiendo pasado lo acontecido, con lo cual nos damos cuenta de que hay veces que tenemos 5 fuentes para narrar un mismo hecho. Entonces hay diversidad, claro, evidentemente el hecho es el hecho, pero cada uno lo va a dar con su matiz, y eso es una de las cosas que yo he descubierto a raíz de este libro, la cantidad de fuentes a la hora de adentrarnos en lo que supuso la primera incursión seria a América, porque después de aquí ya vendría la conquista del Imperio Inca, prácticamente 12 años después. Bueno, muy al principio del libro ya empieza el autor situándonos en una ciudad fascinante, misteriosa incluso diría yo, ¿no?, que luego va a aparecer en otros momentos del libro, ¿no?, que es la gran Tenochtitlán. Sí, una ciudad habitada por los mexicas. Es una ciudad muy curiosa porque dice que es una isla rodeada de pequeños lagos navegables, no muy profundos, y que impresionaba cuando al fondo veías esos grandes nevados, esos grandes volcanes. Los antepasados mexicas llegaron allí en el año 1325 buscando pues tierras firmes. Entonces allí se encontraron con Tenochtitlán, que ellos poco a poco la fueron engrandeciendo. Importante, habla del lago salobre Texoco, ese templo mayor que era el que daba centro a la gran ciudad, y desde ahí, pues como ha salido en otras grandes civilizaciones, salían pues los 4 puntos cardinales. Ellos también, importante también cómo habían escenificado su cosmovisión. Estaba el inframundo, el mundo terrestre y el mundo celeste. Cuando llegan allí los españoles también se encuentran con las pirámides, que jugaban un papel muy muy importante, se encuentran con aquellos dioses y con los altares donde encuentran restos humanos. Aquellos mexicas, que ya digo, se asentaron en el 1325, poco después, en el 1428, logran ellos ya liberarse del yugo de los tapanecas y crean su propio imperio, un imperio que va a estar fundado sobre todo sobre el hecho de la guerra. Es un imperio bélico, con lo cual no van a cultivar mucho
o de la cultura, es un pueblo, dice el autor, de escasos refinamientos. Bueno, hay una fecha a la que no podemos evitar hacer referencia, lógicamente, una fecha fundamental, de la que aquí hemos hablado también, precisamente con motivo de otros libros que hemos traído, 1492. Sí, aquello fue la fecha fundamental para la historia de España, la toma de Granada, aquella también el descubrimiento de América, sobre todo en lo que hace referencia los reyes católicos, ese matrimonio que habían celebrado, que hemos hablado alguna vez, y sobre todo fruto de sus hijos y el nieto Carlos V, que había nacido en Gantes en el año 1500. 2 años después del nacimiento de Carlos V, en la otra parte del mundo, Moctezuma, que va a aparecer mucho, Moctezuma Xocoyotzin, ocupó el trono mexica 2 años después de su nacimiento. Carlos V, durante su periodo, va a ser cuando llega allí Hernán Cortés. Carlos V, que subiría al trono en marzo del año 1516. Importante esta fecha porque 14 años ya llevaba allí reinando en aquel imperio Moctezuma. Bien, hay una figura también que me parece relevante y que a muchas personas que quizá nos están viendo, pues simplemente decir Diego Velázquez, ya te suena un poco, ¿no? Y va a ser también una figura relevante en este momento como capitán general en concreto. Sí. Diego Velázquez va a ser, podríamos decir, el socio de Hernán Cortés, un socio en el cual se van a encontrar en Cuba, lo vamos a ir viendo, y cómo uno pone, bueno, los dos ponen el dinero y emprenden ellos juntos esa primera incursión al Yucatán. Un Diego Velázquez que después, posteriormente, por una serie de confrontaciones, va a romper esas relaciones con Cortés, y eso va a provocar una serie de luchas internas entre los propios españoles. Diego Velázquez, ya digo, asociado desde el primer momento a la figura de Cortés, va a aparecer en el libro porque eso va a provocar esas guerras internas, no el propio Diego, sino unos capitanes suyos con el propio Cortés, y eso va a llevar que una vez que se haya tomado Tenochtitlán tengamos que dejarla y vuelven otra vez. Va a ir apareciendo, pero no le perdamos de vista a este personaje. Bueno, han mencionado Cuba, el autor sitúa ahí, digamos, el crecimiento de Hernán Cortés. Sí. En Cuba. Él le denomina a Hernán Cortés una persona cuerda y servidor real de la corona. Cuando Cortés se va a embarcar en esta gran obra, podríamos decir, de la conquista de México, él ya llevaba mucho tiempo allí. De hecho, en Cuba, él había nacido en Medellín. Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, era pariente lejano del posterior conquistador de Perú, que es Pizarro. De hecho, él nace en Medellín, relativamente cerca de Trujillo, en el 1485, más o menos, en torno a 3 años antes, perdón, 7 años después de lo que se cree que nació Pizarro. Bueno, él había hijo de Martín y de Catalina, una familia pues con dinero, adinerada, por eso pudo realizar, a los 14 años en su adolescencia, fue enviado a Salamanca y de allí a Valladolid y tuvo una formación jurídica. Ya se preparó y más o menos en torno al año 1502, más o menos, con otro paisano, Nicolás de Obando, había mandado, marchaba a Cuba, mandó una flota, y no se sabe muy bien si fue en el 1502 o en el 4, da igual la fecha, ella se embarcó hacia Cuba. Allí, dada sus dotes como escribano, dada sus conocimientos jurídicos, va a ser alcalde y va a lograr ser un hombre adinerado, acaudalado allí. Y sobre todo, lo más importante para la empresa que iba a venir después, un hombre conocedor de la realidad de las Indias. Él llegó a ser capitán y armador. Sí, termina. Y él tenía un objetivo. Habían ido primero a inspeccionar desde Cuba las costas de Molucca, porque lo que querían era encontrar desde el primer momento que va a aparecer un paso hacia el Pacífico. Todavía no sabíamos que existía el Pacífico, eso vendrá después, pero ellos lo intentaron. Y entonces Grijalbo, que era uno de los capitanes, fue apresado, y el objetivo primero era actuar al servicio de Dios y liberar a este Grijalbo. Bueno, hay una fecha, te iba a decir, que es el 21 de abril de 1519, en la que una flota llega a San Juan de Ulúa. Sí. Y esa va a ser una fecha también relevante. Sí, un mes antes, desde Cuba, habíamos dicho que de ahí salen ya Velázquez y Cortés. Se armaron 3 naves al principio, él habla aquí que luego pasarían a 10. 2.000 hombres se embarcaron, que en aquella época era una auténtica barbaridad para lo que se movía en aquellos ejércitos, y habían partido hacia Cuba, y ahí llegan, desde Cuba, perdón, a San Juan de Ulúa. Ya habla aquí que posiblemente Moctezuma
tenía conocimiento de la llegada de aquellos barbudos, como has leído tú al comienzo del programa, y desembarcan y se encuentran con unos indios llamados totanas. Estaba prohibido, totanacas, perdón, estaba prohibido completamente comerciar con ellos, pero Cortés, a la hora de desembarcar, dice, bueno, nos vamos a ganar los favores de estos indios, y empieza a comerciar con ellos. Y tiene una finalidad. Él ya sabía también, los españoles, de la existencia de Moctezuma de nuestra llegada y nosotros de ellos. Y desde el primer momento va a intentar, a través de los emisarios de Moctezuma y de estos indios totanacas, entrar en contacto con Moctezuma, algo que todo le va a rechazar. En una ciudad que es Zempoala. Zempoala, sí. ¿No? Hay muchas ciudades que eran tributarias de Moctezuma. Ellos tenían una gran red de comercio y de tributos hacia ese Moctezuma que, repetimos, en 1502 había llegado al trono. Zempoala era una ciudad bastante grande, era recaudatoria de impuestos de Moctezuma, y allí, pues, ¿qué hacen? Ellos habían capturado a varios emisarios de Moctezuma y Cortés los libera, queriendo decir que eres el bueno, que claro, libera a los mexicas, y que a ver si puede ser que esos emisarios que lleguen a Moctezuma dejen o hagan posible que Moctezuma se entreviste con él. Y así van luchando van llegando a pequeñas ciudades, luchando para acercarse poco a poco con esos hombres que habían llegado, y personas, hemos dicho que había muchos pueblos tributarios de Moctezuma, pero otros que no. Entonces él se logró la simpatía, eso también es muy importante, como en esa lucha, en esas primeras luchas, se va a lograr la simpatía de pueblos contrarios a Moctezuma, y con miles de guerreros cedidos, entre comillas, podríamos decir, por esos pueblos a Cortés, va a lograr hacerse con Tenochtitlán. Bueno, hay un episodio, estoy mirando el tiempo y que no podemos olvidar esto, porque creo que es interesante en esta ocasión que abarquemos lo más posible, ¿no? Hay un episodio en las playas de Veracruz que va a dar origen a un dicho que muchas personas que nos están viendo seguramente, bueno, todos hemos utilizado alguna vez ante alguna tarea que tenemos que emprender, la frase o la expresión de quemar las naves, ¿no? Tiene su origen en un episodio ocurrido en las playas de Veracruz. Sí, como decía antes, hay un proceso documental bastante complicado, porque a la hora de ver las fuentes, hay muchas fuentes, o no es la misma a la hora de narrarlo, pero sí, todos hemos ido a hablar de que Cortés quemó las naves, y que pues aquello supuso hay que luchar o ya no podemos volver. Pero realmente eso fue algo que se inventó, entre comillas, después un personaje, porque las naves no se quemaron, sino se hundieron y antes se desambolaron. Eran unas naves que ya estaban pues bastante mal. Entonces sucede en ese quemar las naves que tenían las luchas entre los hombres de Velázquez y Cortés. Llega un momento en que Velázquez dice, bueno, me vuelvo a Cuba y aquí te quedas tú. Cortés, ¿qué hace? Dice, no puede ser, no puedo perder los efectivos que vienen con Velázquez hacia lo que venía. Entonces vamos a hundir las naves, ahogamos en el mar toda la posibilidad de que se vuelvan a Cuba los hombres de Velázquez, y de esa manera me quedo con todo el ejército. La leyenda surge años después gracias a Francisco Cervantes de Salazar, que publica en Alcalá de Henares el diálogo de la dignidad humana, y él hace referencia a aquel griego Agatocles, hablando un poco de la plasticidad, del heroísmo a la hora de hundir las naves, de quemarlas. No fue una quema, sino hundirlas por ese motivo. Estaban mal y para no perder todos los hombres que tenía Velázquez y que ayudaran a esa conquista. Toda esta hazaña, lo estamos viendo ya, y algo más que nos queda por ver, está salpicada como de batallas, podríamos decir, muchas de ellas tremendamente cruentas, ¿no? Y hay una que se menciona aquí, en este momento en el que estamos, que es la que tiene que ver con Cholula. Sí. Dinos una palabra de este episodio. Cholula era la ciudad más grande de todo el imperio, después de Tenochtitlán. No hemos dicho antes, cuando Cortés llega a Tenochtitlán tiene 200.000 habitantes, que en España no tenía nadie 200.000 habitantes. Seguramente ninguna ciudad en ese momento. Ya le hemos dicho alguna referencia que en el año 1500 Madrid tenía 5.000 habitantes. Después la ciudad más grande sería Sevilla, pero vamos, todavía quedaban unos años para que Sevilla tuviera al menos estos habitantes y algunos más que tuvieron. Entonces, en Cholula era una gran urbe, y allí aparece Cortés, se gana la simpatía del mandatario, y ¿qué hace? Negocia con ellos a través del comercio. El comercio es muy importante, a través del comercio gana su confianza. Se entablan relaciones al fin y al cabo. Como sigue pasando hoy en día. Y entonces a través de ese comercio entabla relaciones, como bien apuntas tú, y hay un día, ya cuando han ganado esa confianza, en el cual Cortés tiene un episodio más negro de su vida, por eso este capítulo le llaman Herodes en Cholula,
porque mata a 5.000 personas. Eso fue una gran masacre. ¿Para qué? Para hacer ver el potencial que ellos tenían. Evidentemente, Fray Bartolomé de las Casas condenaría ese hecho y lo va a comparar con la matanza de Herodes. A raíz de este acontecimiento, Moctezuma evidentemente se entera y es ahí cuando accede ya, por fin, entrevistarse con Cortés. Bueno, a partir de ahí, pues toda una serie de hazañas que van a acabar de una manera, vamos a decir, regular para Moctezuma, porque hay un momento ya donde el autor recoge el momento del prendimiento, ¿no? Sí. El prendimiento en la prisión de Moctezuma. El día 8 de noviembre de 1519, 8 de noviembre, están en la calzada previa a Tenochtitlán. Hablábamos al principio de que era como unas lagunas, se tenían que mover por calzadas y había momentos, puentes que se levantaban. ¿Eso qué significaba? Que ello era una gran fortaleza. Por eso, una de las veces que luego ya conquistan Tenochtitlán, la segunda vez tienen que construir sus propios puentes. Se movían mucho por barcos, pues ya acceden a entrar al palacio a la corte de Tenochtitlán. Moctezuma lo recibe en su gran palacio, Cortés, 4 de sus capitanes y algunos intérpretes que llevaban, pasan a ese palacio, se entrevistan con Moctezuma y pues bueno, ahí ya hay una cierta paz. Ellos, los españoles, conocedores del gran imperio, empiezan poco a poco a salir con el beneplácito de Moctezuma, a inspeccionar, porque ellos ya habían oído hablar de las grandes minas de oro, que en definitiva era lo que movía toda la empresa. Entonces había poblaciones satélites, podríamos decir, y en esas primeras inspecciones también se dan cuenta de esos altares que se encuentran con restos humanos. Ahí resulta que ahí en la retaguardia, claro, no todos los efectivos pasaron a Tenochtitlán, se quedó Juan de Escalante con otros compañeros. ¿Y qué pasa? Pues que son asesinados. Son asesinados ellos, y eso va a hacer que los capitanes españoles pidan a Cortés que, como medida contra ese asesinato de Juan Escalante y los compañeros, aprese a Cortés. Moctezuma, perdón. Cortés apresa a Moctezuma y eso es para él un seguro de vida, porque tienen a su rey. No pensemos que le metieron en una cárcel, él podía vivir en el palacio de su padre, pero siempre vigilado por un capitán de Cortés que era Alvarado, por un grupo de hombres. Era el rey más valioso que ellos tenían. Moctezuma intentó intercambiarse por sus hijos, pero él no accedió a eso. Y hay un personaje relevante también en toda esta historia, de nombre además curioso, que es Pánfilo de Narváez. Sí. Pánfilo de Narváez fue un hombre importante. ¿Por qué? Porque en ese estar dentro de lo que es el palacio, pues ahí es una vida relativamente fácil, podríamos decir. Moctezuma prometió obediencia al rey español y prometió también pagar impuestos al rey español con la finalidad de ser liberados. Entonces, mientras estaba en ese tira y afloja, podríamos decir, Cortés no se le ocurre otra cosa que destruir los ídolos. Cortés era un hombre tremendamente religioso y uno de los fines que le movía era el oro, evidentemente, otro, la obediencia al rey de España, pero él, por encima de todo, estaba intentar cristianizar a aquellas personas. Él destruye los ídolos y Moctezuma dice, bueno, mis dioses han sido agravados y nos piden que os sacrifiquemos, que os matemos. Nosotros os vamos a dar la libertad de salir. Mientras esto estaba allí, resulta que Diego de Velázquez se había vuelto a Cuba, el socio suyo, y allí pues intentaba un contragolpe contra Cortés y mandó a uno de sus capitanes, que es Pánfilo de Narváez. Una vez que llevamos ya unos meses nosotros allí, Pánfilo de Narváez aparece en Tenochtitlán con el fin de enfrentarse a Cortés. Salen a la guerra. Pánfilo de Narváez tenía un ejército muchísimo más numeroso que el de Cortés, pero hay 4 veces mayor, pero Cortés insta a sus hombres a la batalla, dice, más vale morir por buenos que vivir afrentados. En esa batalla, que sucede en la noche del 28 al 29 de mayo del año 1590, por sorpresa, Cortés, que era un zorro viejo, más que Pánfilo de Narváez, le apresan a Pánfilo de Narváez y a todos sus capitanes, con lo cual el ejército se rinde ante él. Él va a liberar a todos los prisioneros porque se da cuenta de que para tomar definitivamente Tenochtitlán necesita el ejército, igual que necesitó el ejército de Velázquez, también de Pánfilo de Narváez. A él sí, a Narváez y a su lugarteniente Salvatierra, los apresa, pero al resto los dio sus propias armas y ganó su confianza. Por eso, claro, la batalla en la que estamos en este momento ya, me imagino que estamos hablando ya de unas cifras también verdaderamente sorprendentes. Sí, durante esa guerra
bueno, esa batalla que hay entre Narváez, las tropas de Narváez enviadas desde Cuba con Cortés, en Tenochtitlán, pues había quedado Alvarado. Alvarado, que era, no olvidemos, el que el que custodiaba al rehén Moctezuma. Resulta que Moctezuma pide permiso a Alvarado para organizar una fiesta con 600 nobles. Alvarado dice que esa no es una fiesta, sino que es una confabulación, y no se le ocurre otra cosa que matar a los 600 nobles. Cortés llega de la batalla de Pánfilo de Narváez, del enfrentamiento, y se encuentra otra matanza, que allí nadie la ha recibido, como había pasado 7 meses antes. Aquí ha pasado algo. Llega allí y entonces se encuentra Moctezuma, evidentemente se queja, él intenta volver a la normalidad. En Tenochtitlán hablábamos del comercio, no solamente los españoles con ellos, sino era un centro de comercio para todo el imperio. Vuelve otra vez a intentar que vuelvan esas relaciones comerciales, pero ¿qué sucede? Que las luchas de los mexicas contra los españoles a raíz de esta matanza de Alvarado, pues empiezan a sucederse. Moctezuma, en una de esas, sale a un balcón una noche a poner un poco de calma y sus propios... O sea, la conocida Noche Triste. Sí, sus propios compañeros le dan una pedrada, esto es previo, le dan una pedrada a Moctezuma y 3 días después muere a raíz de aquello. Había que abandonar la ciudad porque aquella situación era insostenible. El hijo mayor de Moctezuma se hace cargo de la situación y el día 1 de julio, preguntabas tú, 1 de julio de 1520, la famosa Noche Triste, donde ante la imposibilidad del pequeño ejército que tenían los españoles frente a los miles de mexicas, rebelados por las matanzas que se habían dado, sobre todo por estaderos nobles, los españoles tienen que abandonar aquella noche, ya es impepinable que tienen que abandonar en la gran ciudad de Tenochtitlán. Y bueno, y al final pues se produce, podríamos decir, el asedio, ¿no? Después de esto, el asedio a Tenochtitlán. Sí. Bueno, se recuperan la famosa batalla de Otumba, luego en Trasaca, se quedan allí. Bueno, al final tienen que construir, hablábamos de que Tenochtitlán estaba con una especie de laguna, tiene que construir 13 bergantines para acceder ahí, ellos habían roto las calzadas, era imposible. Al final pues se rearma el ejército y vuelven otra vez a la batalla a tomar Tenochtitlán. Antes hay una serie de conjuras, como Antonio de Villafaña, enviado desde Cuba para asesinar a Cortés, pero hay uno que se chiva a Cortés, entonces es apresado Antonio de Villafaña y ahorcado allí, y empieza esa guerra. Aquí lo denomina una guerra anfibia por el mar, donde van 84 jinetes, 650 infantes, arcabuceros y demás, 124 ballesteros, 3 cañones de hierro y 15 tiros de bronce pequeño. Y él había recibido también una ayuda de 20.000 hombres de otra población cercana para asediar Tenochtitlán. Al final tienen que destruir el acueducto por el cual los mexicas cogían el agua y Cortés no se da cuenta de que tiene que ir quemando poco a poco la ciudad para ceder. Hay un momento en que Tenochtitlán queda reducida a una cuarta parte de lo que fue y al final, pues en esa ofensiva final, pues logran entrar por segunda y definitivamente en la ciudad de Tenochtitlán. La verdad que ese momento, el de la ofensiva final, es yo creo que difícil de imaginar hoy con nuestras categorías, ¿no? Hacernos una idea de cómo debía de ser esa batalla, ¿no? Y pensamos que todo esto fue gracias porque capturaron a 2 emisarios del hijo de Moctezuma. Ellos a través, suponemos que no de buenas maneras, le intentaron sacar la mayor información posible y gracias a eso, pues Alvarado llega al templo principal de Tenochtitlán, el templo de Tlatelolco, y allí intenta apaciguar los ánimos y permite que el hijo de Moctezuma, Cuauhtémoc, pueda salir, sale, pero uno de los capitanes de Cortés, el capitán García de Holguín, le prendió la noche del 13 de julio del 21, y con ese prendimiento del hijo de Moctezuma, definitivamente entrega Tenochtitlán. Bueno, casi tenemos que terminar, pero vamos a hacerlo haciendo una mención, aunque parezca un poco increíble, aquí a Toledo, porque hay un personaje aquí que es un corsario francés. Tenemos un par de minutos, Antonio. Resulta que, claro, una última vinculación. Toman Tenochtitlán, los soldados, evidentemente, en aquella época saquean Tenochtitlán, se celebra la victoria, Cortés hace traer de Veracruz, da gran cantidad de vinos y de puercos para las celebraciones, y una vez que invita a todos sus capitanes, a los soldados principales, ese banquete. Algunos se quejaron porque al final pues no obtuvieron el premio merecido, pero bueno, Cortés al final recoge todo el dinero que han sacado, que ascendía a 186.000
185.600 pesos, los cuales un quinto real tenía que venir sí o sí a España. El resto se lo reparte, él se queda con 29.600, reparte a los capitanes, empezando, y hay que mandar el quinto real a España. Se hace una flota de 6 barcos y en el barco donde venía el quinto real se hacía cargo de él Juan de Ávila. Llegan a las Azores, salen de las Azores ya cerca de España y resulta que aparece este corsario francés que tú apuntabas, Jean Fleury Offler. Aparece ese corsario y captura al barco de Juan de Ávila con el quinto real. Llegan a España, se queda el rey sin su quinto real, pero mira por dónde, en el 1527, unos años después, ese pirata fue apresado por una flota vizcaína y se le juzgó, se le trajo a España y murió precisamente en un pueblo de Toledo ahorcado, en Montbeltrán. Al final, aquí terminó una de las curiosidades de la historia, el corsario francés que robó el quinto real de la captura de Tenochtitlán para los españoles. No tenemos tiempo para más, Antonio. Creo que ha sido un libro, este es un libro interesante para quien le gusta la historia, sobre todo. Es nuestra recomendación de la semana. Vamos a terminar, si te parece. Lo hacemos con un texto que escoge Antonio, como siempre, y con el que cerramos hoy el programa. Simplemente decir que el día 2 de diciembre de 1547 Hernán Cortés fallece, llevaba aquí unos años, había discutido con el virrey de la Nueva España, nombrado por el emperador Carlos V, y fallece en Castilleja de la Cuesta, que es un pueblo muy cerquita de Sevilla. Voy a leer un texto donde habla la primera vez que se encuentran Moctezuma y Cortés, ese diálogo que mantienen entre los dos. Por último, citaremos lo relatado por Francisco de Aguilar, compañero de Cortés, que se convirtió en fraile dominico, abandonando su anterior nombre Alonso. Su breve obra, escrita cuando ya era octogenario, respondió a la petición de sus compañeros de orden. Aguilar narró de esta forma tan sintética la conversación mantenida en el palacio de Asayacal. Y Moctezuma se dio por vasallo del emperador, por ante escribano, y se asentó así que le serviría en todo como a su señor, y dijo que fuesen muy bienvenidos, que a su casa venían, y que de sus antepasados tenían y sabían, por lo que les habían dicho, que de donde salía el sol había de venir una gente barbada y armados, que no les diesen guerra, porque habían de ser señores de la tierra. Teníamos por hombres inmortales, y llamábamos teules, que quiere decir dioses, y con estas palabras y otras que callo, este gran señor se fue a otros palacios y aposentos suyos. Pese al cálido recibimiento y las palabras pronunciadas por el emperador, muy parecidas en los 5 relatos, Cortés mandó a sus hombres que no se relajaran en aquellos aposentos. Estas cautelas muestran hasta qué punto la docilidad mostrada por Moctezuma no ofrecía plenas garantías. Además, una excesiva sintonía con Moctezuma podía debilitar la alianza con los salcaltecas, que habían entrado con los españoles antes de la ciudad.